esta semana, y como ya les he dicho en varias ocasiones, pues estoy muy agradecido con Dios por el privilegio de haber estado aquí compartiendo su palabra con ustedes. De verdad que yo se lo decía al pastor Alex en estos días, y se lo dije creo que a la hermana Silvia también, que cuando uno está predicando, que de hecho no es fácil, aunque uno lleve muchos años, la carga de saber que lo que está haciendo no es un juego, sino que Dios puede utilizar a una persona que predica o que da estudios bíblicos con su testimonio para la salvación de otros. Y cuando la iglesia invierte pasajes, comida, hospedaje y organiza toda una actividad, pues, y la responsabilidad recae sobre el predicador, pues eso no es fácil. Eso es toda la semana. Yo le decía a la hermana Silvia, yo toda la semana me levanto y empiezo con esa preocupación o estrés, no sé cómo llamarlo porque tampoco es nada malo, es algo que de alguna manera pues también es tensión, es como la palabra más bien, hasta que predico. Cuando predico me voy para la casa tranquilo, livianito, pero cuando me levanto en la mañana otra vez, como si tuviera ese peso hasta que predico cada noche, no es fácil. Pero yo le decía a algunos que cuando los que están escuchando se concentran, atienden, prestan atención, son humildes, escuchan, pues eso es mucho más fácil para el predicador. Y no en todos los lugares uno encuentra esa clase de atención, no en todos los lugares. Hay lugares más complicados, más difíciles, por la cultura, por muchas razones. A veces los niños, por una cantidad de cosas. Pero yo le decía al pastor, me he sentido muy cómodo y muy bien al predicar cada noche, al estar con ustedes. Gracias por haber venido, la asistencia de cada noche también es vital. Gracias por haber estado aquí, por su cariño, por su respeto, por todas las cosas lindas que esta semana, y muy especial, una gratitud muy especial con Fabián, que estuvo pendiente y por allí nos llevó ayer a conocer un lugar muy, 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 muy hermoso. Jaipar es que se llama. Y por cada uno de los que nos invitaron a tomar los alimentos, la hermana Marta, la hermana Cachén, la esposita del primer anciano, ¿cómo se llama? Hoy ya se me olvidaron, la hermana Marta, la hermana Laura también, muchas gracias a todos, hermanos. Y no quería irme de aquí sin dar las gracias. El tema que hemos escogido para hoy, ahora otra cosa de paso, ¿no? Esto era una campaña evangelística. Y el pastor me había dicho, bueno, pues también me gustaría que hablara un poquitico de profecía. Y ni fue mucha campaña evangelística, ni fue nada de profecía. Fueron temas prácticamente para la iglesia. Cada noche que yo me ponía a orar o cada mañana para preparar o para organizar, mirando entre todas las temáticas que tenía, había algo en mi corazón que me decía que era para la iglesia. Y de alguna manera pues también los mensajes ilustraron el plan de salvación, pero sobre todo para la iglesia. Así que, no sé, espero que hayamos hecho lo que Dios quería hacer con la iglesia y espero que haya sido de bendición para todos nosotros. El tema de hoy es aún todavía más para la iglesia, más que evangelístico, es un tema más para la iglesia en sí mismo. Y voy a tratar de hacerlo corto porque tiene bastante información. Vamos a leer el libro de Ageo y vamos a leer una gran parte del libro de Ageo. El libro de Ageo es un libro que no es tan conocido. Es un libro que a veces hasta nos cuesta buscarlo en la Biblia. Si yo les digo, búsquenlo, las personas empiezan de aquí para allá. Está 3 libros antes del libro de Mateo. Y como son pequeñitos todos allí, Sofonías, antes de ellos, Habacuc están antes de él, entonces se nos complica un poquitico. Ageo, el capítulo 1. Pero antes de leer, yo voy a pedir al Señor que nos dirija como lo ha hecho durante esta semana. ¿Está bien? Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Dios que estás en los cielos, con gratitud, con alegría, con esperanza en nuestro corazón, hemos venido, Señor, hasta este hermoso lugar para encontrarnos contigo. Y gracias porque durante la mañana nos has dado lecciones,
a través de la escuela sabática con el tema de la perfección, a través de la lección, el repaso de la lección que el pastorales repasó con nosotros, los cantos, los especiales, las oraciones. Y ahora, Señor, que vamos a concentrarnos por unos buenos minutos para estudiar este tema del libro de Ageo. Queremos tener la certeza que así como nos has dirigido durante la mañana y durante la semana, lo sigas haciendo en este momento. Que tu Espíritu Santo grabe en nuestra mente y en nuestro corazón el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos titulado a este mensaje, Estoy con vosotros. Y yo creo que más adelantico se van a dar cuenta por qué lo hemos titulado así. Dice el libro de Ageo, en el capítulo 1, el versículo 1, dice: en el primer día del mes sexto del segundo mes del rey Darío, vino por medio del profeta Ageo, esta es la versión Reina Valera de 2015, vino el profeta Ageo la palabra del Señor por Zorobabel, para Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y para Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿acaso es tiempo de que ustedes habiten en sus casas enmaderadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Reflexionen acerca de sus caminos. Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan. Y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: reflexionen acerca de sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado, ha dicho el Señor. Pero ustedes buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo haré desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de ustedes se ocupa de su propia casa. Por eso, por causa de ustedes, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Además llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre hombres, sobre ganado y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuántos habían leído esta primera parte de ese capítulo? ¿Más o menos saben a qué estaba haciendo referencia? Yo quiero hacer un contexto antes de entrar de lleno, porque es un mensaje fuerte, ¿no? Es un mensaje que está diciendo: ustedes trabajan y ¿qué pasa? Se va en saco roto, o sea, no alcanza. Ustedes cosechan mucho, siembran poco. Se cubren con vestidos, pero siguen con frío. Beben, pero siguen con sed. Y luego dice: ¿y por qué? Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué este mensaje de alguna manera fuerte? Es más, él dice: porque y lo que ustedes amontonan en su casa, lo llevan, yo lo disipo, lo saco de un solo soplo. Este mensaje fue dirigido al pueblo de Dios por el profeta Ageo, más o menos en el año 520 antes de Jesús. Y el contexto de este mensaje está en que el pueblo de Dios acababa de salir del cautiverio. De un cautiverio, no el que el pastor hablaba esta mañana de Egipto, sino un cautiverio ¿en dónde? En Babilonia. El pueblo de Dios tiene una historia larga y una historia hermosa, pero también a veces triste, lleno de altibajos. Y voy a hacer un contexto un poquito más amplio. Miren, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios instituyó que sobre el pueblo hubieran personas a través de Jetro. Dios le dio un mensaje a Moisés y el pueblo empezó a ser gobernado por los jueces, y habían jueces para 1000 personas, para 100 personas, hasta para 10 personas. Ese era el orden en el que Dios dirigía. Y el principal era Moisés.
y luego vino Josué, y de ahí el último juez fue ¿quién? ¿Quién fue el último que dirigió al pueblo de Israel antes de que viniera la época monárquica? ¿No se acuerdan? Samuel. Samuel fue el último juez sobre Israel. Pero resulta que Samuel envejeció y ya no tenía las mismas fuerzas, así que Samuel puso a sus 2 hijos como los jueces principales. Pero ¿qué pasaba? Los jueces, esos jueces, esos muchachos, por alguna razón tomaron la decisión de no ser justos y se dejaban comprar con recursos. Algunos vinieron a quejarse delante de Samuel. Miren, ser líder no es fácil. Ser líder no es fácil, no es para nada fácil. Y no me estoy quejando, pero ser pastor tampoco es fácil. Porque en ocasiones, si usted habla muy fuerte, es que el pastor grita mucho. Si usted habla muy pasito, es que el pastor no tiene fuerza. Si se ríe mucho, para algunos, qué bueno, es alegre. Para otros, no, qué fastidio que se ría tanto. Si es muy serio, porque es muy serio. Si es enérgico, porque se cree mucho. Si es muy espacioso, tan lento. No es fácil. Hay una frase en Colombia que decimos, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, porque la moneda de oro le cae bien. ¿A quién no le cae? ¿A quién le cae mal una moneda de oro? Pero ser pastor, ser líder, no es para nada fácil. Y como líderes nos equivocamos. No nos la sabemos todos, ¿no? Somos falibles. El único infalible es Dios. Y uno puede equivocarse por inexperiencia en alguna parte. Yo llevo 18 años y he aprendido muchas cosas, pero hay otras que no sé nada de otras cosas. En algunas ocasiones me han abordado para tocar temas que yo digo, wow, yo esto no sé nada. Y lo único que me queda es orar y buscar a alguien que sí sepa para que pueda, porque no nos la sabemos todas. Algunos pastores somos fuertes en una cosa, otros son fuertes en otros, son fuertes en familia, otros en salud, otros en la tecnología, otros con los jóvenes, otros en misión, otros en construcción, cada área. Y nos equivocamos. Samuel se equivocó, puso a sus hijos. Él pensó que lo iban a hacer bien, pero lo hicieron mal. Y entonces el pueblo vino y le dijeron a Samuel, Samuel, tus hijos se dejan comprar, tú ya estás viejo, no puedes gobernar, ponnos un rey como las demás naciones. Y Samuel dijo, no, nuestro rey es Jehová. Ellos insistieron, queremos un rey, Samuel, te vamos a dar un tiempo para que lo pienses, porque nosotros queremos un rey. Samuel sale enojado porque los ancianos no le prestaron atención. Y en el camino dice la Biblia que se encuentra con Dios. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te pongas triste, porque no te han desechado a ti, sino me están desechando a mí. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios pone un líder con sus defectos, con su falta de experiencia o con de alguna manera su falta de capacidad para algunas cosas, esa autoridad que tiene esa persona que Dios pone es una autoridad impartida de parte de Dios. Y cuando yo me voy en contra de esa autoridad, estoy yéndome directamente en contra de Dios mismo. ¿Recuerdan a Saúl? ¿Recuerdan a David? El rey era Saúl y Dios ya lo había desechado. Y David ya había sido ungido como rey, más o menos a los 17 años. Pero tuvo que aguardar casi 14 años hasta que Saúl murió. Y tuvo en 2 ocasiones la oportunidad de asesinarlo. Y sus hombres le dijeron, Jehová ha puesto al rey en tus manos. Y lo estaba buscando para matarlo. Y él dijo, líbreme de poner mi mano contra el ungido de Jehová. David sabía, aunque Saúl era malo, no solamente Saúl se estaba equivocando, era malo en su corazón, llegó a ser malo en su corazón. Y él dijo, pero es el rey. Dios le dice, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y luego llama a Saúl y dice, ve y diles que si ellos quieren rey, si ellos piden rey, el rey les va a pedir impuestos.
El rey va a poder tomar a las chicas más bonitas del pueblo y serán sus sirvientes, serán sus doncellas, van a vivir en la casa del rey como sirvientes del rey. Y los muchachos más jóvenes, los más apuestos, los más grandes, van a ser soldados de la guardia personal del rey y tendrán que dar su vida por el rey. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Un imperio monárquico? Y Samuel fue y les dijo todo eso, les dio todas las razones que Jehová mandó. ¿Y saben qué dijo el pueblo? No importa, queremos rey. O lo pones tú o lo ponemos nosotros. ¿Cómo se le dice a un niño cuando hace pataleta? Malcriado, berrinchoso, bueno, no sé cómo digan ustedes. ¿Y cómo se le dice al papá que cumple las pataletas del niño berrinchoso? Alcahuete decimos nosotros en Colombia, ¿no? Alcahueta o alcahuete. Ese fue un berrinche del pueblo de Dios. Un berrinche. ¿Y saben quién escogió al rey? No. ¿No recuerdan? ¿Quién fue el primer rey? Saúl. ¿Cómo fue escogido Saúl? Él estaba buscando unas asnas para su padre, ¿se acuerdan? Y estaba buscando y finalmente dijo, después de tanto buscarlas, dijo, pues aquí hay un profeta, preguntémosle a ver si el profeta nos puede ayudar. Y Dios le pone en una visión a Samuel que ese muchacho iba a venir a buscar unas asnas. Y le dijo, toma ese muchacho y úngelo por rey sobre mi pueblo. Fue Dios quien escogió a Saúl. ¿Podemos decir que Dios fue alcahueta? El pueblo está haciendo un berrinche. Dios no quería que hubiera un rey. Ese no era el plan de Dios. Pero el pueblo pidió un rey. Y lo obtuvo. Abraham Lincoln decía, el pueblo merece el líder que tiene. Es una frase un poco como arrogante, ¿no? Pero a veces es la realidad. Ellos querían un rey y pidieron un rey y Dios se lo dio. Ahora, no era el plan de Dios. Ahora, pregunto otra vez, ¿Dios fue alcahueta? ¿Saben lo que dice Patriarcas y Profetas? Perdón, Profetas y Reyes. Dice que Dios tomó la decisión de cumplir el pedido del pueblo, aunque sabía que no iba a ser para bien, cumplió ese pedido, porque él sabía que si el pueblo finalmente lo hacían ellos mismos, la cosa iba a ser peor todavía. Así que Dios supervisó ese error del pueblo, para que el pueblo no... Era un pueblo rebelde, era un pueblo indómito, era un pueblo que de alguna manera había aprendido, no sé si en la esclavitud o por la amargura de su corazón, y aunque habían salido y habían visto todos los milagros, habían visto todas las proezas que Dios había hecho, tenían en su corazón una cosa de rebeldía, de no dejarse ni siquiera de Dios. Así somos los seres humanos, algunos más, otros menos, pero somos rebeldes. No queremos que nadie nos diga cómo vivir ni cómo hacer las cosas. Que nadie se meta en nuestra vida, que nadie nos diga las cosas. Y Dios dijo, está bien, ok. Ahí tienen el rey. Y las cosas fueron de mal en peor cada vez más. De mal en peor. Ustedes leen el libro de Reyes y el libro de Crónicas y se dan cuenta de las cosas terribles que pasaron con los reyes que tuvieron. Bueno, empezó a gobernar, luego gobernó Saúl 40 años, luego gobernó David otros 40 años, luego vino ¿quién? Salomón, otros casi 40 años. Y Salomón, ya anciano muriendo, posesiona a su hijo, lo entroniza con el sumo sacerdote como el rey a Roboam. Pero Roboam, el día que fue entronizado, comete un error. Bueno, el día no, 3 días después. El sumo sacerdote viene y lo unge, lo presentan delante del pueblo. Y había un hombre llamado Jeroboam, que era enemigo de Salomón. Y instigaba a los demás, siempre andaba instigando por ahí. Mire, hay gente de oficio que instiga, hay gente de oficio que está toda diciéndole al oído a los otros, mire, ¿sí ve cómo hace? Sí. O sea, el otro no ha visto nada, pero este va y le abre los ojos para que vea lo que él está viendo. Mire, nosotros a veces hacemos el trabajo del enemigo, porque a veces a nosotros nos parece que algo está mal. Nadie se da cuenta, yo me di cuenta que estoy mal y entonces voy y le digo a los demás lo que yo creo que está mal. Así tal vez no tenga ni siquiera la seguridad. Y a veces de paso como que le aumento algo más para que la historia sea más creíble. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y este Jeroboam va, y cuando entonces ya lo entronizaron, Jeroboam levanta la mano, ¿no?
Y le dice, oh rey, y ya había hablado con los ancianos, tenía todo organizadito. Y le dice al rey, rey, queremos pedirte algo. Es que tu padre nos tenía secos, nos tenía grabados, nos tenía a nosotros mal con los impuestos. Venimos a pedirte que ahora que tú eres el rey, tú nos bajes un poquito los impuestos. Y el rey, pues sabiamente le dice a Roboam, le dice al pueblo y a Jeroboam, ok, vengan en 3 días. En 3 días yo les voy a tener una respuesta. Y el pueblo se va, cada uno se va, se acabó la ceremonia, todo el mundo se va. Pasan los 3 días y mientras estaban los 3 días, el rey va y consulta a los consejeros de su padre, que eran ancianos, personas de experiencia, adultos. Va y les consulta y les dice, ¿qué creen ustedes que yo debo hacer? Los ancianos le dicen, mira, dale este deseo al pueblo y ganará su corazón y gobernará sobre Israel por muchos años. Y a él le parece un buen consejo, ¿no? O sea, por la intención de lo que iba a hacer. Pero luego él también tenía consejeros más jóvenes, los que él había nombrado para que fueran su corte, sus consejeros. Y va y les consulta. Y parece ser que estos muchachos, porque la Biblia no dice ahí, parece ser que se pusieron a pensar, a analizar, le dijeron, mira, si tú no te paras desde ahora, en la raya decimos allá, o no, si no te paras en las de atrás, dicen algunos, si no tú no te pones firme ahora, entonces te van a dominar. Parece que fue lo que le dijeron. Además, ese muchacho, ese hombre que vino ahí, fue a ofender a tu padre, la memoria de tu padre. Fue a criticar aquí delante de todo el mundo. Y aún más, si tú bajas los impuestos, necesitamos construir esto, hacer esto, y necesitamos plata para hacer eso. No sé qué más le dirían, pero este rey se vino envenenado, se presenta adelante, vienen los ancianos de las tribus, se presentan delante del rey y cuando él espera la respuesta, miren la respuesta que él da, ahí está en la palabra de Dios, sino que no tenemos tiempo de leerla. Y entonces el rey dice, el lomo de mis padres es como uno de mis dedos. Si mi padre los castigó con vara, yo los castigaré con azotes. Si les dio escorpiones, yo les daré serpientes. Y los ancianos dijeron, ok, no tenemos nada con este hijo de Isaí. Israel a sus tiendas, y el reino de Dios se partió en 2. 11 tribus que se fueron hacia el norte y fundaron una nueva capital. Se sigue llamando Israel, pero la capital ahora era Samaria. Quedó el reino del sur, que fue Judá, con capital Jerusalén. Quedó un reino pequeñito y un reino grande. Y adivinen a quién pusieron de rey al otro lado. A Jeroboam, al instigador. Pero ¿qué pasaba? Cuando el pueblo tenía que adorar a Dios, el reino del norte, ¿qué debía hacer para adorar a Dios? Tenía que venir al reino del sur para poder adorar en Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Y Jeroboam se pone a pensar, si esta gente se me sigue yendo para adorar allá, vamos a resultar uniéndonos otra vez y yo voy a perder el trono. Entonces construyó lugares para adorar a otros dioses en Israel. Y para resumir la historia, en el año 722, después de haber pasado Oseas, después de haber pasado por ahí Isaías, después de haber pasado por ahí Miqueas, Nahum, esos profetas que le advirtieron al pueblo lo que iba a ocurrir, no hicieron caso y los sirios en el año 722 destruyeron Samaria, el imperio del norte. Se llevaron a los judíos que habían allí, los israelitas, se los llevaron, los distribuyeron por todo el imperio sirio, que era el más grande de ese entonces, y trajeron ciudadanos de otras naciones y las pusieron a vivir ahí en Samaria. Lo que hacía esos reyes era mezclar las culturas, las religiones, para él poder tener un imperio más próspero. Eso es lo que hacía él, el rey de ese imperio, y fue destruido. Solo quedó Judá en Jerusalén. Pero este reino empieza casi igual que el otro reino, a tomar decisiones malas, a hacer las cosas mal, y aparece Jeremías, y Jeremías les dice, señores, Dios me ha dicho que les comunique que vamos a ir cautivos 70 años a Babilonia. Y cuando eso Babilonia ni siquiera era un imperio grande, y empezó a profetizar varios años antes que el pueblo de Judá iba a ir cautivo a Babilonia por 70 años. Pero no le prestaron atención, lo tomaron preso, lo tomaron por predicar eso y lo metieron a la cárcel, lo tomaron preso.
Y en el año 605, vino Nabucodonosor e invadió Jerusalén. Estaba gobernando, el rey que estaba en ese momento era Joacim. Sitiaron la ciudad, entraron, ahí es donde llevan a Daniel y a todos los príncipes, los llevan cautivos a Babilonia. Sacan a Jeremías de la cárcel. El rey Nabucodonosor le dice a Jeremías: Jeremías, si tú quieres quedarte aquí, si quieres ir conmigo como un invitado especial a mi palacio, o si quieres irte a Egipto, lo que tú quieras, como tú desees. Y Jeremías dice: no, yo me quedo aquí. Y cuando el pueblo iba saliendo, le decía al pueblo, recuerdan que lo dijimos una noche de estas: vayan a esa ciudad, pero tranquilos, todo está bajo control. Vamos a ser esclavos, pero todo está bajo control. Confíen en Dios y oren por esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz. No importa las circunstancias en las que estemos, no importa la situación más difícil que sea, Dios puede darnos paz en medio de esa situación. Y en medio de esa situación Dios puede utilizar cosas para traernos bendición a nosotros. Y les dijo: planten viñas, construyan, edifiquen, cásense, crezcan, multiplíquense en ese país, porque luego el Señor los levantará con mano poderosa después de 70 años y tiene planes con nosotros. ¿Recuerdan que Jeremías dice que hay cielos nuevos y tierras nuevas? Estaba hablando de, no las de Juan, aunque se pueden aplicar en un contexto más amplio como aprendimos esta semana, pero se estaba refiriendo a la salida después de esos 70 años en Babilonia. Esos eran los cielos nuevos y tierras nuevas de las que hablaba Isaías. Y se van, Jeremías se queda y le dice al rey, ahora pues muere Joacim en esa revuelta. El rey Nabucodonosor llama: ¿quién es el heredero al trono? Aparece Joaquín, un muchacho, y dice: usted es el nuevo rey. Se queda aquí pendiente de esto, nos comunicamos, le da unas labores y se va. Pasan varios años, pero antes de eso, Jeremías le dice a Joaquín, al muchacho, al joven rey, le dice: Dios me ha mandado decirte que te quedes tranquilo, no hagas nada. Van a ser 70 años. Ustedes aquí, ellos allá, pero 70 años de esclavitud, pero luego Dios va a liberar. Y Joaquín al comienzo dijo: está bien, si Dios manda a decir eso, yo haré caso. Pero sus consejeros, los que lo rodeaban en el liderazgo, empiezan a decirle: no, vamos a liberarnos, vamos a pedirle a los sirios que hagamos una alianza con ellos o con los egipcios y vamos a salir de esto, Dios nos va a ayudar. Dios ya había dicho no, 70 años, quietos. Hicieron una revuelta, intentaron liberarse. Y entonces en el año 597 vuelve otra vez Nabucodonosor, vuelve a sitiar la ciudad, toma cautivo al muchacho, se da cuenta que no fue él sino los que estaban con él, le perdona la vida, pero se lo lleva cautivo para Babilonia. Y en su lugar deja al tío de él, al hermano de su papá, que se llamaba Sedequías, y le dice a Sedequías, bueno, algunos dicen que era también el hijo, pero hay una confusión ahí con el nombre, pero se llamaba Sedequías, lo que dice la Biblia. Deja a Sedequías. Otra vez Jeremías le dice: mire, 70 años, apenas van unos poquitos años, hay que esperar, confiemos. Parece que Sedequías también hace caso un tiempo, pero después dice no, y se rebela. Vuelve Nabucodonosor y en el 586 vuelve a invadir, ya no solamente la sitia y se lleva cautivo, sino destruye Jerusalén. Acaba con el templo y quema todo. Por eso, hermanos, nosotros a veces tenemos que confiar en Dios y esperar que Él haga. A veces nosotros queremos hacer las cosas, nos afanamos, corremos, hacemos, y no está mal, porque Dios no es que nos diga: quédese sentadito, yo le mando todo ahí, no, y hay que trabajar, hay que hacer las cosas, pero hay que ser cautelosos e ir hasta donde Dios pone los límites. Si usted quiere casarse, pues empiece a buscar una buena esposa o un buen esposo, hay que buscarlo. Dios no lo va a llevar a la casa y se lo va a presentar: mira, aquí se lo traigo, mijito. No, se tiene que empezar a conquistar a una chica, tener una novia, tener una relación, pero hay que tener cuidado. Hay que poner los parámetros que Dios hay. El primer parámetro, ¿cuál es? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí hay un parámetro muy claro. ¿O no? Ahí hay un parámetro claro. No vayan a tener intimidad sino hasta que ¿qué? Hasta que se casen. Hay parámetros claros, pero hay que buscar, hay que tener amigas, hay que tener amigos, hay que tener novio o novia para poder buscar a esa persona.
Pero hay que tener claros los límites. Jeremías les había dicho: construyan, trabajen, hagan, pero tranquilos, 70 años van a pasar en cautiverio. Pero no, fue destruido Jerusalén. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque esto es el contexto de lo que acabamos de leer. No he empezado ni siquiera el sermón. Ahora, pasan los 70 años y en esos 70 años empieza su ministerio el profeta Ezequiel. También inicia su ministerio el profeta Daniel. Jeremías, Ezequiel, Daniel. Son cuatro profetas mayores. De esos 4, 3 Dios los hizo levantar en ese tiempo. Ese tiempo era crucial, era el momento definitivo para el pueblo de Israel. Patriarcas y Profetas dice que Dios da las oportunidades. El éxito depende del hombre, si uno toma las oportunidades o no las toma. Por eso uno debe estar pendiente. Mire, teníamos el doctor Terreros, un profesor de nosotros, y él decía: muchachos, hay cosas que solo pasan una vez en la vida. No vuelven a aprovechan, habrán perdido para siempre esa oportunidad. Hay algunas otras que pueden pasar varias veces en la vida. Hay otras que pasan todos los días, pero hay unas que solo pasan una vez en la vida. Israel tenía la oportunidad más grande. Dios había levantado a los profetas. Dios tenía un sueño grande. La cautividad no era un asunto de castigo. La cautividad era un asunto de protección. Eso era la cautividad, protección, no castigo. Sonido. Pero el pueblo no lo pudo entender, no lo pudo captar. Sin embargo, ya cuando fue destruido el templo y Jerusalén, pues dijeron: ¿ya qué podemos hacer? Hay que aguantar. Pero levanta a Daniel, levanta a Ezequiel, y ellos se levantan con mensajes de cautividad y de liberación del cautiverio, los dos. Aunque Daniel habla mucho hacia el fin, también habla de estos 70 años. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel empieza a mirar la profecía y empieza a decir: bueno, en el 605 fue cuando Nabucodonosor fue por primera vez. ¿Cuándo se iban a cumplir esos 70 años? Los años se contaban hacia atrás. Bueno, nosotros los contamos ahora hacia atrás. ¿Cuánto? En el 535 debía cumplirse esa profecía. Pero más o menos, unos 20 años atrás de cumplirse la profecía, oh, qué sorpresa, el rey Nabucodonosor se convierte, cree en el Dios de Daniel. ¿Recuerdan los 7 años que estuvo como demente, como un animal? Él se levanta y luego le da gloria a Dios y se convierte. Es más, el Patriarcas y Profetas y Reyes dice que vamos a ver a conocer en el reino de los cielos. Y todos dijeron: bueno, las cosas van como en buen camino. Parece que sí, este rey nos va a dejar salir porque se convirtió. Pero el rey se muere. Y deja en su lugar gobernando a su yerno Nabopolassar. No, Nabonido. Nabopolassar era el papá de Nabucodonosor, ya estoy viejito. Y Belsasar, que era su nieto. Y estos dos empiezan, no eran ni estrategas, no sabían tratar la gente, empiezan a haber batallas. Cuando muere Nabucodonosor empiezan a atacar el reino, así que el rey se va por allá a tratar de cuidar su territorio. Queda Belsasar y se pone a hacer fiestas, a hacer orgías, Y entonces en el año 539 estaba el rey en una orgía, en una fiesta, manda a traer los utensilios del templo. ¿Se acuerdan la historia? Y mientras estaban en la fiesta, ¿qué pasó? Una mano se levanta en una pared y escribe Mene, Mene, Tekel, Upharsin, y te llaman a Daniel. Daniel viene y traduce y le dice: lo que dice ahí ese texto es que tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Por lo tanto, tu reino ha sido entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, por el canal del río Eufrates, que pasaba por debajo de Babilonia, por un costado de Babilonia, ellos desvían el río, entran por el caudal del río, abren las puertas, entran y acaban con Babilonia. Y empieza a gobernar Ciro y Darío, un persa y un medo. Y ahora el pueblo dice: no, pero si por lo menos Belsasar conocía que el papá pues era creyente por lo menos, pero este otro rey
¿Y sabe qué piensan, pastor? Dice el comentario bíblico, ellos dicen, no, estamos contando mal. O sea, ellos quisieron ayudar a Dios porque ya se iba a cumplir la profecía y no pasaba nada. Entonces dijeron, no contemos desde la primera vez que fue Nabucodonosor, contemos desde la última, o sea, desde el 586. Eso les daba un margen desde del 605 al 586, ¿cuántos años hay? Estaba esperando que 19 años. Les dio un margen de 19 años. Queriendo ayudar a Dios. Y no, hermanos, a Dios no hay que ayudarlo. La verdad no hay que defenderla, no hay que defender a Dios. Dios se defiende solito. Cuando Dios dice algo, cuando dice que va a hacer algo, lo hace. Este rey se posesiona. Miren lo que ocurre. Vamos al libro de Esdras, en el capítulo 1. Miren lo que ocurrió. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que está en Judá. Haya entre ustedes de todo su pueblo, que su Dios sea con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo el que quede en cualquier lugar donde habite, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, conforme a las ofrendas voluntarias, para que la casa de Dios que está, para la casa de Dios que está en Jerusalén. Contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos, Dios levanta e inspira ¿a quién? A un rey que no conocía a Dios. Un rey impío, pagano, porque eso era él. Mira, hermanos, cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Daniel lo dice así: ¿quién coge tu brazo y te dice qué hacer? Mire, pueden parecer las horas más oscuras de nuestra vida. Puede parecer la situación más difícil. Los médicos pueden pronosticar lo que quieran. La corte, el juez, la ley, el gobierno puede pronosticar lo que quiera. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, simplemente lo hace. Esos días que estábamos escuchando de que de paso nuevo el hermano Jorge nos estaba contando estaba predicando, contaba su testimonio, y yo decía, wow, yo literalmente me estacié como hora y media que lo escuchamos, cómo Dios dirigía cada paso, a pesar de que era el fruto de una equivocación, era el fruto de unas malas decisiones, pero cómo Dios dirigió cada paso, desde un abogado joven hasta un juez de este país poderoso. ¿Y sabe qué decía? Y alégrese por esto, que me llamó la atención. Él decía: todos los jueces que me tocaron eran mujeres, damas. Fueron damas, decía él. Yo dentro de mí, mientras él decía, yo pensaba, bueno, las mujeres tienen un corazón más tierno. Y yo siempre digo, en el cielo va a haber más mujeres que hombres. La iglesia siempre hay más mujeres que hombres. Dios cogió el corazón. ¿Sabe lo que dice Proverbios 23, 26? Dice: Dios tiene el corazón de los reyes en sus manos y los tuerce como ríos de agua. No importa en qué situación estemos viviendo, no importa el problema que sea y lo grandísimo que lo lleguemos a ver. Si Dios promete rescatarnos y sacarnos, Él lo va a hacer. ¿Cómo? No se pregunten cómo. Porque si nos ponemos a preguntar, decimos, no, aquí no va a pasar nada, como le pasó a estos judíos. Y el rey los dejó salir y se fueron a edificar. Salieron todos los levitas, cantores, porteros, se fueron más o menos 300,000 hombres a construir. A la cabeza iba Zorobabel, que era el gobernador, y Josué, que era el sumo sacerdote. Se fueron a construir. Empezaron a construir, y cuando estaban construyendo aparecieron los samaritanos. ¿Recuerdan qué era Samaria? Samaria había sido la capital del reino del norte, pero ahora estaba llena tanto de hebreos como de no hebreos, una mezcla había allí. Y vienen ellos y le dicen a Zorobabel y le dicen a Josué: nosotros queremos construir con ustedes, déjenos ayudarles. Hacen una junta, el gobernador, el sumo sacerdote, los otros líderes, y deciden que no, que eso era un trabajo solamente
para el pueblo de Dios, los rechazan y entonces estas personas vienen y lo que ellos trabajaban de día, lo que construían de día, ellos venían y lo destruían de noche. Pusieron guardias para proteger, pues mataban los guardias y tumbaban lo que estaba construido. Entonces hicieron otra junta y dijeron, aún no ha llegado el tiempo. No lo contemos desde el 605, contémoslo desde el 586. Y decidieron no hacer lo que Dios les había pedido que hicieran, justificando la razón. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Y qué hacemos con toda la plata? Porque aquí tenemos oro, tenemos todo lo que nos dieron para construir. No, pues nos la repartimos entre nosotros. Se la repartieron y cada uno empezó a construir su casa. Pasaron 11 años y ahora sí empieza el sermón de esta mañana. A los 11 años llega Ageo y les dice, ¿es para ustedes tiempo? ¿Es para ustedes tiempo de habitar en sus casas, de correr para sus cosas personales? ¿Y mi casa está desierta? Es para ustedes tiempo. O sea, miren el problema en el que estaban ellos. Han desobedecido una orden directa. Se habían cogido la plática para construir el templo para ellos. Y peor aún, se estaban justificando diciendo que el tiempo no era todavía. Nosotros, para justificarnos, los seres humanos somos buenos. No, es que mi papá, es que mi mamá, es que a mí me tocó, es que nosotros nos justificamos así. Mi esposo, mi esposa, el pastor, la iglesia, Dios. Le buscamos a todo una forma de poder justificar nuestros errores. Y cuando eso pasa, es lo peor que nos puede pasar. Porque si nosotros no reconocemos nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras necesidades, Dios no puede hacer nada. Cuando yo me justifico, Dios no puede hacer nada. Y entonces Dios envía a Ageo y les manda lo que leímos al comienzo. Ustedes siembran, pero siembran mucho y cosechan poco. Comen, siguen con hambre, beben, siguen con sed. Se ponen ropa y siguen con frío. Y trabajan, pero lo que trabajan no les alcanza para nada. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Saben por qué era tan importante que ese templo se construyera? Ya lo leímos una de estas noches. ¿Para qué Dios quería que se construyera el templo? ¿Cuál era la razón del templo? Me harán un santuario y yo habitaré en medio de mi pueblo. El santuario era símbolo de la presencia de Dios y era de alguna manera símbolo de la salvación, porque ahí era donde se llevaban los sacrificios para pedir perdón por los pecados. Y ya llevaban 70 años, 81 años sin templo. Dios quería que se construyera y porque tenía un plan. Y mira lo que les dice Dios, y aquí porque el título del sermón de esta mañana. ¿Qué les dice el Señor a ellos? Estoy leyendo otra vez del capítulo 1. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, y Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz del Señor su Dios, después de todo lo que les acabé de recordar que leímos al comienzo. Y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado el Señor su Dios, y el pueblo temió ante la presencia del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, habló al pueblo con el mensaje del Señor diciendo: yo estoy con ustedes. Ni un solo amén. Mire lo que les acaba de decir. Ustedes robaron, desobedecieron, se justificaron, pero Dios les manda a decir que yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. La presencia de Dios con sus hijos, con su pueblo, es incondicional. Dios no nos abandona porque nos equivoquemos, Dios no nos abandona porque pecamos. Es más, este planeta estaba totalmente en pecado y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, incondicionalmente. Él nos ama y no espera nada a cambio. Y si alguien cree que Dios espera que lo obedezcamos por Él, no. Él espera que nosotros obedezcamos por nosotros mismos, porque realmente cuando obedecemos, los únicos que nos beneficiamos somos nosotros.
Porque si yo obedezco o no obedezco, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo igual de eterno, de santo. Realmente si yo obedezco o no obedezco, el que me perjudico o el que soy bendecido soy yo. Dios no espera nada de nosotros. Y si Él espera que nosotros lo amemos, es porque al amar a Dios, nuestra vida es diferente. Porque eso tampoco le afecta a Dios. Él nos da su amor incondicionalmente, porque así lo decidió hacer. Así lo decidió hacer. Y porque nos ama es que nos busca, porque nos ama es que Él dice, yo estoy con ustedes, no importa la situación. Hagan lo que hagan, yo estoy con ustedes. El grande problema de esto es que aunque Dios quiere estar con nosotros, a veces nosotros somos los que no le permitimos que esté con nosotros. No le permitimos. Yo recuerdo a mi hija mayor cuando estaba aprendiendo a caminar. Yo la cogía para que no se cayera, no se golpeara. Y ella, desde pequeñita, ha sido como el papá. Y entonces yo la soltaba y se caía. Y lloraba y se golpeaba y volvió atrás y la cogía y la alzaba. Y otra vez que ella quería caminar sola. Pues volvía y se caía, volvía y se golpeaba. Así somos nosotros a veces. Dios quiere tomarnos de la mano. Vamos a caminar, hijo. Yo te llevo, yo te protejo, yo te muestro el camino, yo te guío. Pero nosotros no queremos. El problema no es que Dios se aleje, el problema es que nosotros no queremos que Él esté con nosotros. Y Él les dijo, yo estoy con ustedes. Jamás los abandonó. Y ahora ellos se llenaron de ánimo, se llenaron de entusiasmo y empezaron a construir. Y entonces habían unos que eran niños que habían alcanzado a ver el templo allá antes del 586. Y ahora ya tenían su edad, ya eran ancianos, ya habían pasado desde la destrucción, habían pasado 70 y tantos de años. Y ahora ellos estaban ahí. No, mentira, menos de 70 años, como 60 años. Ellos pasaron ahí y cuando empezaron a construir, pues ellos habían visto el templo de Salomón, ¿no? El templo de Salomón fue, aunque no, ni siquiera el templo de Salomón, él lo construyó, pero el que dejó los planos, el que dejó todos los materiales fue David. David había mandado a traer la mejor madera que había en el mundo, el mejor oro, el mejor bronce. Había traído lo mejor de lo mejor que existía en el mundo conocido ese tiempo para construir la casa del Señor. Y luego Dios le dio a Salomón la sabiduría y a los hombres que construyeron para hacer un templo majestuoso. Y ahora ellos vienen y ven leña, para ellos era leña. ¿Sí está bien la palabra leña? ¿Sí la entienden aquí? Leña, ¿qué es leña? Madera ordinaria, para meter solamente, sirve solamente para ponerla en la chimenea. Y empiezan a construir y dicen, no, si ven, nos equivocamos, pecamos, Dios nos está castigando, Dios no sé qué. Empezaron a llorar y los más jóvenes decían, no, vamos a construir, vamos a hacer. Unos llenos de felicidad y otros llenos de remordimiento, de culpa, de tristeza. Y entonces el Señor les dice, no, mira lo que les dice el Señor. Mira la promesa que hay del Señor para ese templo cuando empezaron a construirlo. Les dice, ¿quién de los que han quedado entre ustedes vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es este como nada delante de sus ojos? Ahora pues esfuérzate, oh Zorobabel, dice el Señor. Esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y actúen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré todas las naciones y vendrán los tesoros. Bueno, esta versión dice así: los tesoros deseados de las naciones. Y llenaré este templo de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y daré paz en este lugar. No importa lo que nosotros tengamos o no tengamos para emprender algo para el Señor. Mientras Él esté con nosotros, Él es la garantía para lo que vayamos a hacer. Como iglesia, como familia o individualmente. No podemos temer al futuro, a menos que hayamos olvidado
cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Yo sé que ustedes están aquí, la mayoría de las personas que vienen a este país vienen porque tienen sueños, vienen porque tienen planes, porque no se conformaron en sus países con la vida que tenían y querían hacer una vida mejor, y por eso vinieron acá. Eso es lo que yo veo, o estoy equivocado. Pero no se olviden que más que un sueño americano, hay un sueño más grande, que es el reino de los cielos. Y si Dios permitió que ustedes vinieran acá, a este país, no fue solamente para tener comida, cómo pagar renta, comprar una casa o un auto. Es porque Dios tenía planes de que ustedes fueran instrumentos de Él en sus manos para salvación de estas personas de este país. Por eso estamos aquí, no hay otra razón. Por eso existe una iglesia, porque hay una misión, es que existe la iglesia. Si la misión no existiera, no existiría la iglesia. Esa es la razón de ser. ¿Y saben lo que pasó? Ellos empezaron a construir, estaban felices construyendo. Dios trae esas palabras, ya vamos a terminar, solo vamos a leer un texto más y terminamos. Y aparecen, después de 11 años, aparecen otra vez, adivinen quién, los samaritanos otra vez. Y viene un señor llamado Tadnai, que era el gobernador. Y le dice Tadnai a Zorobabel: venga, señor gobernador, usted que es el gobernador aquí de estos judíos, ¿a usted quién le dio permiso de construir? Y él dice: no, pues el rey Ciro. Sí, señor, eso fue hace 11 años, pero Ciro ya se murió. Ya gobernó en su lugar un falso, Esmerdes, que era un hijo falso de Ciro, pero también murió. Y ahora está Darío. ¿Y saben lo que hicieron? Hicieron una cartica. Mire, la envidia, yo les hablo estos días de la envidia. La envidia es más grande que a veces el mismo deseo de triunfar. Y la envidia hace tanto daño, pero tanto daño. Hicieron una cartica y se la mandaron al rey Darío diciéndole: oh rey Darío, esta gente de aquí, los hebreos, van a empezar a construir un templo, van a hacer una ciudad fortificada y se van a rebelar y van a tomar toda esta parte del río. Nosotros no queremos quedar bajo las manos de ellos. Mandan la cartica, ¿no? Y para resumir y acabar rápido, mire lo que el rey le responde y con ese texto terminamos. Mire lo que le responde el rey a Tadnai. Le dice: ahora pues, Tadnai, gobernador de más allá del río, o del otro lado del río, en otras versiones, y Setar Boznai y sus compañeros, los oficiales que están en la región de más allá del río, apártense de allí. Dejen la obra de esta casa de Dios a cargo del gobernador de los judíos y de los ancianos de los judíos, para que reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Por mí es dada la orden que lo que han de hacer, dada la orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos para construir esta casa de Dios. Los gastos de aquellos hombres sean puntualmente pagados de los recursos del rey y de los tributos de más allá del lado del río, para que no cese la obra. Se les dará cada día sin falta lo que sea necesario: novillos, carneros, corderos para los holocaustos al Dios de los cielos, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, para que ofrezcan sacrificios de grato olor al Dios de los cielos y oren por la vida del rey y de sus hijos. También se ha dado órdenes de que cualquiera que altere este decreto le sea arrancada una viga de su casa y él sea clavado, empalado en ella, y que por ello su casa sea convertida en un montón de escombros, para que el Dios que hizo habitar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que extienda su mano para alterarlo o destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, doy este decreto, sea llevado a cabo con diligencia. Fueron por lana y salieron trasquilados. Es un dicho de allá más del sur, ¿cierto? Mandaron esa carta. Cuando mandaron la carta, ¿sabe lo que pensó Zorobabel? Dijo: no, hermano, era tras de hinchado con paperas. Otra frase de allá. Estaban en una confusión en el pueblo, porque los más viejos no querían construir, decían no, pero y los más jóvenes querían, y aparte de eso aparecen estos con la cartica. Pero miren, no importa si hay envidia, no importa si alguien quiere hacerles daño, es más, no importa si alguien alcanza a hacerles daño o alcanza a hacernos daño, porque a veces eso mismo que alguien nos quiere hacer a nosotros como mal, Dios lo transforma como bien. ¿Se acuerdan de Amán y Mardoqueo? ¿Se acuerdan?
¿Qué hacerle al rey al cual el hombre de su vida y el hombre que el rey lo va a honrar y él mismo pide que sea montado en un caballo y sale Mardoqueo montado en el caballo? Y la misma horca que él construyó para Mardoqueo fue para él. No siempre va a pasar así. No siempre vamos a esperar que Dios coja al que nos hizo daño y lo machaque y le dé duro, ¿no? Dios tampoco actúa así. Pero a veces las cosas malas que nos quieren hacer, Dios las transforma y se convierten en bien. Porque esos mandaron la carta y el rey, como resultado de esa carta, ¿qué mandó a hacer el rey? Denle todo lo que necesiten para que construyan. Y les quitó los impuestos. Les quitó todo. Ahora, ya el tiempo no nos da. Después de esto viene otro decreto más por el rey Jerjes. Y si ustedes leen ese decreto que está en Esdras 7, está después de Esdras, no alcanzamos a leerlo. Ahí todavía más, el rey le da la orden a Esdras de que vaya y enseñe la ley de Dios para que la cumplan. Y el que no la conozca, que la enseñe. Y que la cumpla. Y el que no la conozca, que se la enseñe. Y el que la enseñe y no la quiera cumplir, que lo destierren o que hagan con él lo que quieran. ¿Por qué quiero yo predicar esto en esta mañana, hermanos? Esta es una iglesia misionera, esta es una iglesia de hermanos que trabajan, de hermanos con fe. No lo estoy predicando para dar un sermón y regañar, lo estoy predicando solamente para que ustedes vean lo que Dios ha hecho con ustedes y lo que Dios puede seguir haciendo con ustedes. Aquí hay talentos, aquí hay jóvenes, tienen un pastor joven, la esposa del pastor es joven, aquí hay muchachos que cantan, hay unos que predican, hay unos con unos testimonios grandísimos. Aquí hay una fuente de talentos, de dones que Dios ha dado para poder hacer cosas más grandes, para pensar más en grande, para avanzar más, crecer más. El Señor tiene grandes cosas con esta linda iglesia. Y hay con qué. Pero tenemos que soñar en grande. Tenemos que pensar en grande. Y Santa Fe, este lindo municipio que para mí es muy diferente a todos los demás Estados Unidos. Tiene una iglesia, tiene 2 iglesias aquí, que tal vez unidas o cada una por su lado pueden hacer grandes cosas para Dios. No se detengan, Dios está con ustedes. Continúen, únanse, que haya unidad, que haya respeto, que puedan ustedes amarse como el Señor lo pidió en San Juan 17, y Dios podrá hacer grandes cosas con ustedes. ¿Les gustaría a ustedes que ese proceso que llevan cada vez fuera más grande y ustedes pudieran hacer más grande obra para Dios? ¿Sí? Y quisieran comprometerse en esa mañana para que el Señor pueda seguir obrando a través de ustedes. ¿Es verdad? ¿Lo quieren hacer? Colóquense en pie, entonces vamos a pedirle al Señor en oración que nos dé esa oportunidad. Hoy gracias para la honra y gloria del Señor, 4 almas entregarán su vida al Señor, pero hubieran podido ser más, pueden ser más. Así no dice amén, ¿no? Saben, hermanos, yo estoy convencido de que Dios puede hacer grandes cosas con ustedes, porque hay con qué. Y si necesitan más, Dios va a traer más y va a hacer más, pero hay que seguir avanzando por fe. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por esta linda iglesia. Gracias, Señor, porque echamos un recorderis pequeñito de tu pueblo atrás en el pasado. Y aunque tú hiciste todo lo que podías hacer como Dios, y lo único que no haces es forzar ni obligar, ellos decidieron en algún momento, Señor, no continuar, viendo todo lo que habías hecho. Y pasaron casi 400 años donde el pueblo quedó estancado, hasta que vino nuestro amado Cristo Jesús. Y ahora las cosas cambiaron. Ese pueblo dejó de ser tu pueblo. Ahora somos nosotros, un pueblo espiritual, una nación espiritual en todo el mundo. Y quiero rogarte, Señor, especialmente por este pueblo espiritual que está unido físicamente también. Por el pastor, por su esposa, por los ancianos, por cada uno de los líderes que forman parte de la junta, por cada uno de los diáconos, diaconisas, todos los oficiales que aunque no son los directores, pero trabajan por esta linda iglesia, y por cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, tu bendición.
Que ellos siempre, 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 siempre se acuerden que tú estás con ellos. Que nunca se les olvide eso. Que tú eres el que dirige. Que aunque la junta, el pastor o el presidente de la conferencia o de la división o de la asociación general se equivoque, tú estás al control de todo. Porque somos seres humanos, somos falibles.